Ok, entonces vamos a seguir hablando con el tema que comenzamos a revisar la clase pasada, que era el tema de la interpretación visual, fundamento de la interpretación visual para imágenes aéreas e imágenes de teledetección. Entonces, hablamos en la clase pasada que este era un tema muy relevante, ¿ya? Para, para toda la gente que trabaja en el ámbito de los recursos naturales. Principalmente, ¿por qué dijimos? Bueno, porque son las bases que nos permiten sentar ciertos nuestros criterios que nos van a permitir interpretar estas imágenes y a partir de la interpretación de estas imágenes nosotros podemos generar datos geográficos, ¿ya? Y esos datos geográficos venían antiguamente de las imágenes, perdón, de las fotografías aéreas. Ya más recientemente esas imágenes comenzaron a venir de los satélites, ¿cierto? Y también ahora ya en el presente hay incluso estos vehículos no tripulados, ¿cierto? Que son los drones que nos permiten también obtener datos aéreos, ¿ya? Entonces, para hacer una interpretación de esos, para hacer una utilización de esos datos y generar información, necesitamos saber ciertos criterios, cómo interpretarlos y en qué fijarnos para que eso sea bien hecho. Entonces, en la clase pasada revisamos varios criterios, ¿cierto? Empezamos a ver desde unas generalidades, como por ejemplo cuál es una metodología previa, ¿cierto? Cuando nos enfrentamos a un proyecto que tenga que utilizar este tipo de imágenes aéreas. Qué es lo que hay que tomar en cuenta. Vimos que hay una vertiente que es el análisis visual, que fue en el que nos centramos más, y hay otra vertiente que se llama el análisis digital y que ese se hace más vinculado con la teledetección, ¿ya? Y en el análisis visual entonces hablamos de algunos criterios que son útiles para eso. Y dijimos, empezamos a hablar desde los criterios más simples hasta los más complejos. Y hablamos de uno de los criterios más simples, que era el brillo, ¿ya? Y el color. ¿Ok? ¿Alguien me puede decir algo de eso? Alguien que lo haya revisado, ¿ya? Que ya dijimos entonces, empezamos a ver, ¿cierto? Criterios. Desde ahí lo estoy comentando y les dije, bueno, que hay varios criterios que permiten trabajar eh, de manera eficiente con estos datos aéreos, ¿cierto? O satelitales o de dron, ¿ya? Entonces revisamos la clase pasada, entonces, de los más simples, ¿ya? Que eran el tono y el color. Revisamos la definición del tono, cómo se representan las imágenes, ¿ya? También el color, algunas composiciones de color que se ven ahí y los cubiertas que representan, de cómo se forma el color en el monitor de un computador y en un papel, ujú, de cómo, y empezamos a hacer más énfasis en la formación del color en un monitor del computador porque es el medio en el cual hoy en día la mayoría de la gente hace interpretación, ¿ya? Hablamos de las composiciones de colores, ¿ya? De cómo asignando distintas bandas, por ejemplo, de un satélite a distintos cañones del monitor, se forma una determinada composición de color. Y que al variar esto, pues estas composiciones pues pueden ir cambiando, ¿ya? Y estas composiciones cambian pues para relevar alguna cubierta que a mí me interese, en particular en este caso,
Dijimos que esta es una composición que releva la vegetación que está viva o la vegetación que está sana o la vegetación que está haciendo fotosíntesis. Y en esta composición entonces, pues esa vegetación que está viva, sana o haciendo fotosíntesis va a tener un tono rojo o rojizo, ¿ya? ¿Ok? Entonces dijimos que habían varias, cambiando el número de las bandas, ¿ya? Se pueden generar distintas composiciones. Estos números de las bandas, pues no lo vamos a ver ahora, pero tiene que ver con la capacidad que tenga el sensor para generar datos en distintas zonas del espectro, ¿ya? Y hablamos de cuáles composiciones son mejores. Y dijimos que mejores no hay, sino que son algunas más adecuadas que otras dependiendo del objetivo que yo tenga, ¿ya? Entonces dijimos que hay una que se llama la de color natural, que es como nuestros ojos ven la realidad, y hay otras que son de colores falsos o de falsos colores, ¿ya? Que permiten colorear la realidad con tonos, ¿ya? Que son artificiales, pero que esa artificialidad pues, nos permite igual, ¿cierto? Realzar ciertas cosas de interés como los cultivos, como las zonas urbanas o como los cursos de agua, ¿vale? Ok, acá tenemos otra. Dijimos que se pueden hacer claves de interpretación, ¿ya? Que pues son extractos entonces de zonas de la imagen que nos permite saber a qué cubierta representa cada uno de ellas, ¿ya? Entonces eso es muy útil para justamente hacer la interpretación de las imágenes y generar nuevos datos, ¿ya? Y luego quedamos aquí revisando otro criterio de interpretación visual que es un poco más complejo que se llama texturas, ¿ya? Ok, entonces, la textura entonces es un criterio, ¿ya? eh, que viene de la relación que se da entre los tamaños de los objetos que forman las cubiertas, ¿ya? Y la capacidad de la cámara o del sensor para detectar esos objetos o para diferenciar esos objetos o para separarlos unos de otros. Eso se llama resolución espacial, pero no lo vamos a ver hoy en día acá, pero la textura depende de eso, del tamaño de los objetos y también de la capacidad que tenga la cámara para diferenciar un objeto de otro. Entonces, si los objetos que forman la cubierta son muy pequeños, no se van a poder identificar individualmente, ¿ya? Sino que solamente se van a poder identificar a partir de la variabilidad espacial que ellos provocan, ¿ya? Es como, a ver cómo se lo explico. Si ustedes toman una fotografía aérea, de un campo de trigo. Va a ser imposible que en la fotografía aérea vean las plantas de trigo individuales, separadas unas de otras, ¿vale? Ok, pero si toman una fotografía aérea, por ejemplo, sobre una estepa de Acacia caven, pues es muy probable que sí puedan separar un- una acacia de la otra, ¿vale? Entonces, eso tiene que ver justamente con si el fenómeno se puede identificar individualmente con la cámara que tengo, ¿ya? Y si ya no lo puedo identificar individualmente, como en el campo de trigo, ¿cierto? Se va a generar una variabilidad espacial de los individuos que componen la cobertura, en este caso las plantas de trigo, ¿ya? Si si esa variabilidad espacial es muy grande, pues vamos a hablar de que existen texturas gruesas, y si esa variabilidad espacial es muy pequeña, pues vamos a hablar de que existen texturas finas, ¿ya? Entonces, o podemos encontrar en las imágenes que vamos a tener texturas homogéneas versus texturas heterogéneas. ¿De qué va a depender? Pues las texturas, ya lo comentamos, del tamaño de los objetos, por ejemplo, de una planta de trigo o de una acacia, ¿ya? De la escala de la imagen, ¿cierto? La escala viene dada por la altura de vuelo o la capacidad de la cámara de diferenciar un objeto de otro, ¿ya? Y también de las condiciones de toma
de esa imagen, es decir, del ángulo con el cual se ilumina la cubierta, que sería el ángulo que tiene el sol en el momento de la toma de la imagen, y también del ángulo que tiene pues, la cámara que captura la imagen. ¿Ya? Entonces, ese sería pues otro criterio, ¿ya? Que se llama textura. ¿Y cómo se aprecian las texturas en las imágenes? Acá vemos entonces algunos ejemplos de texturas más suaves, texturas medias o texturas gruesas, ¿ya? Y tienen relación con lo que estaba discutiendo en la diapositiva anterior, ¿ya? Vamos a ver que las texturas suaves, por ejemplo, es lo que está indicando el número 1 acá, y podemos interpretarlas como que si estos fueran pastizales, ¿ya? Es decir, la variación cromática que hay ahí, pues es bastante poco, todo se ve del mismo tono de gris, ¿ya? Por otro lado, si nos movemos acá a la parte 2, pues vamos a tener una variación un poco mayor, ¿ya? Y eso yo podría decir que es otro tipo de cubiertas, como matorrales y pastizal. Acá solamente habían pastizales. O me puedo ir a este lado de la imagen y veo que hay una variación de texturas, ya, o hay una textura, perdón, media alta, ¿cierto? Los objetos aquí son más grandes, ¿ya? Y la variación que tienen es mayor, ¿ya? Y cuando la textura se ve de este tipo, pues yo podría pensar que son áreas forestadas, ¿ya? Y cuando ya la textura es gruesa, es decir, hay una variación muy importante, ya espacialmente de los objetos, pues se ve este grano más grueso, ya en la imagen, todo esto que está aquí, esto que está aquí, pues yo podría pensar que, pues, que son áreas construidas, ¿vale? Acá tenemos otro ejemplo para, para ver también el tema de la textura en otras imágenes, ¿cierto? El agua y su textura lisa, ¿ya? O suave, textura más intermedia, y eso nos puede decir que son vías férreas, por ejemplo, lo que vemos aquí, o ya zonas de textura más gruesa, que son indicadores, por ejemplo, de zonas urbanas. Más texturas aún también, textura fina o suave, pasto en un campo de fútbol, ya, textura media, tenemos techos, ya, techos hechos de concreto, edificios, por ejemplo, textura media alta, ya, algunos techos de teja, por ejemplo, imagínense ustedes cómo varían las tejas desde arriba, cómo se ve esa variación, y una textura gruesa, que pueden ser, por ejemplo, árboles en este parque, entonces la variación entre árboles y suelo desnudo pues provoca una textura más gruesa. ¿Ya? Más ejemplos también para texturas en otros contextos. Textura lisa para dunas, ¿ya? Textura media, medio gruesa para matorrales, por ejemplo, esos puntos rojos que veo ahí. Y textura intermedia, por ejemplo, para desechos agrícolas. La gente le llama las rastrojos a esto, ¿ya? Y este criterio de textura, ¿vale? Que se puede apreciar tanto en las imágenes que son en tonos de grises como también en las imágenes que podemos colorear, ¿ya? Pues nos puede servir entonces para diferenciar una cubierta de la otra, ¿ya? Cuando el color, por ejemplo, es bastante similar. Lo que estamos viendo aquí son dos imágenes, ¿ya? De la zona central, en el cual en una hay una zona de Nothofagus, ¿ya? Rodeado por plantaciones de pino, a la izquierda, y a la derecha entonces hay huertos agrícolas de cerezos. Entonces el tono, el color, ¿ya? Si nosotros hacemos un análisis por tono o por color y le decimos a un computador que haga una clasificación automática, es muy probable que por el color para él sea todo lo mismo, ¿ya? El verde que aparece ahí de los cerezos, pues es muy parecido al verde de los notofagos que está a la izquierda, ¿ya? Pero si nos fijamos en la textura, ¿ya? Pues hay ciertas diferencias, ¿cierto? La textura
de los cultivos es mucho más fina, ¿ya? Todas las plantas son iguales, ¿cierto? Generalmente están manejadas de la misma manera, las podan a la misma altura, ¿verdad? En la misma variedad, generalmente son clones también. Entonces esta textura de acá es mucho más fina que la textura que está aquí, ¿ya? Que esta textura que está aquí pues representa entonces un bosque natural, ¿ya? Multietáneo, ¿ya? Con distintos estratos y que además también manifiesta, ¿cierto? Estos pequeños objetos que podemos ver acá y que no son más que los intentos de los pinos por invadir, ¿ya? La invasión de los bosques de pinos sobre, por ejemplo, estos parches de notófagos. Pues esa variación en la textura nos va a permitir entonces pues diferenciar una cubierta de la otra, ¿ya? Y otro ejemplo también de las texturas para otro producto fotográfico, que en este caso es una ortofoto, es una fotografía tomada desde un avión, que me entrega 1 metro de resolución y podemos ver distintas texturas. Son una textura más fina aquí y una textura más gruesa acá en los matorrales, ¿vale? Pero eso con respecto a la textura, ¿ya? Como otro criterio que me ayude a la fotointerpretación o la interpretación visual. ¿Se entiende eso de las texturas? Sí, profe, se entiende. Vale, Profe, una Entender. consulta. sí. Yo no puedo mezclar interpretación de color y textura, ¿verdad? Tengo que elegir entre una. Eh, no, pues las puede mezclar. Esa es un poco la idea de todo esto, que vayamos mezclando y de hecho las va a mezclar, pues. En algún momento usted va a querer identificar cubiertas y se va a basar en distintos criterios, ¿o no? Primero va a empezar por los más fáciles, que es el brillo, después por el color y, y si necesita más herramientas, pues le va a agregar la textura y después le va a agregar el tamaño y después le va a agregar el contexto espacial y después le va a agregar el tiempo, ¿vale? Pero la idea es que vaya mezclando criterios para que su identificación sea la más adecuada, ¿ya? Ok, gracias. Bien, entonces, ¿estamos con eso? ¿Verdad? ¿Se entiende? Bien, otro criterio que también podemos utilizar para hacer una adecuada identificación y posteriormente una interpretación de las imágenes o de las fotografías o del material o de este material que estamos utilizando justamente para trabajar con los recursos naturales, pues es el tamaño, ¿ya? Entonces el tamaño de los objetos, pues lo podemos emplear ya de forma absoluta para hacer cálculos sobre ellos. Ya cuando las imágenes con las que trabajamos son métricas, podemos hacer cálculos sobre las imágenes y podemos utilizar el tamaño ya de esos objetos para hacer cálculos ya de sus longitudes y sus superficies. Y ese cálculo, ¿cierto? Nos va a permitir, pues, entonces eh, saber o dilucidar entonces de qué se tratan los objetos y poder discriminarlos, ¿ya? Entonces, en este caso, pues aquí hay un ejemplo, ¿verdad? En las dos imágenes, ¿ya? Donde tenemos, pues lo que vemos acá es una zona agrícola, ¿ya? Por la forma que tienen estos pivotes de riego, ¿ya? ¿Cierto? Si ustedes han visto hoy día en la agricultura, pues esta es una técnica pues, para uso más eficiente del agua, ¿cierto? Que es este riego con los pivotes, ¿ya? Donde se pone un pivote central y eso tiene un giro, ¿cierto? Radial que va irrigando pues la zona. Entonces ese patrón de riego pues genera estos círculos, ¿ya? ¿Vale? Entonces esto sería pues una zona agrícola, ¿ya? Y aquí hay ciertos tonos, ¿no? Y colores que nosotros podemos ver acá que también se repiten dentro de una zona urbana. Entonces podríamos pensar que por colores son lo mismo, pero si hacemos un cálculo, ¿ya? El tamaño de esto,
y lo comparamos con el tamaño de esto, pues claramente esto que está aquí no son parques urbanos, ¿cierto? Pero esto que está aquí sí que son parques urbanos. Una alameda, una plaza grande, un parque, etcétera, ¿ya? Entonces el tamaño nos permite, pues, hacer cálculos de los objetos y compararlos ya relativamente. Si este, no sé, pues 10 veces más que esto, pues es poco probable que aunque sea del mismo tono, pero es poco probable que esto sea un parque urbano, ¿cierto? Aunque las formas de repente nos pueda decir que es así, ¿vale? Lo mismo acá también, ¿ya? Pues lo que estamos viendo acá, entonces son cuerpos de agua, ¿cierto? Que pasan, ¿cierto? Cerca de una ciudad o hay puentes, ¿vale? Aquí hay humedales internos o lagos, ¿cierto? Y el tamaño de esto también pues nos va a permitir entonces dilucidar de qué se tratan ya y lo vamos a poder discriminar. Pues lo mismo aquí, ¿cierto? Es como fácil ver la diferencia entre el tamaño de los edificios versus el tamaño de los árboles, por ejemplo, o el tamaño de los árboles versus el tamaño de los puentes, ¿ya? ¿Ok? O el tamaño de las casas versus el tamaño, entonces, en este caso, de los muelles, ¿vale? Entonces, el tamaño es otro criterio que nos va a ayudar para hacer una identificación de los objetos. Lo mismo acá, ¿ya? Si tenemos dudas, ¿cierto? Acerca de lo que estamos viendo, ¿ya? No nos aclaramos todavía, pues podemos utilizar este otro criterio del tamaño para hacer una correcta identificación de la cubierta. Si nos guiamos por el tono o por el color, ya podríamos confundir a lo mejor una cancha de tenis con una cancha de fútbol, ya, si ambas son de césped, ya podríamos pensar, bueno, tienen la misma forma, ¿cierto? Pero el tamaño es distinto, ya eso nos permitiría diferenciarlo, ya. Entonces, cuando trabajemos con imágenes de mejor resolución, lo que les dije, mejor resolución son aquellas imágenes que permiten ver mayor detalle espacial, ¿ya? El tamaño es muy importante. Cuando no tenemos la oportunidad de trabajar con imágenes de mayor resolución y trabajamos con imágenes que no nos permiten ver tantos detalles en el territorio, el tamaño de los objetos, ¿ya? Cuando es muy grande, pues sí que nos va a permitir dilucidar de qué se tratan, ¿ya? Y en este caso, ¿ya? Aquí lo que estamos viendo, son los Apalaches en Estados Unidos, ¿cierto? Y si lo miramos ya así y no lo conocemos, pues nosotros puede que no sepamos identificar muy bien qué es lo que hay ahí, pero si luego comenzamos a poner más atención en el tamaño de los objetos, y vemos acá que hay un cuerpo de agua pues, más o menos importante, ¿ya? Y vemos acá que hay uno de sus afluentes o de sus vertientes que lo recorren, ¿ya? Entonces podemos pensar que esto es bastante grande. Y por tamaño, entonces podemos pensar, bueno, entonces estos son relieves importantes porque incluso acá puedo ver hasta la sombra que proyectan y son bastante largos, ¿ya? Entonces son bastante grandes, ¿ya? Y eso nos permitiría, acá vemos cuerpos de agua muy pequeños, y eso nos permite entonces hacer una comparación de si este cuerpo de agua es grande, pues imagínense cómo serán estas cadenas montañosas, mucho más grandes, ¿ya? Entonces, ese es otro criterio que nos permite entonces, pues, afinar mejor nuestra identificación de las cubiertas, ¿ya? Lo mismo acá. Si tengo dudas acerca de lo que pasa ahí, pues bueno, ya puedo irme enterando de que eso puede ser un huracán, ¿no? Porque el tamaño que tiene eso versus, por ejemplo, las masas de tierra es evidente, ¿ya? Ya. Entonces, vea el tamaño que tiene ese fenómeno que está en el centro con respecto a las masas de tierra que están ahí. Entonces, es mucho más grande. Entonces, el tamaño nos va a permitir justamente para identificar eso, ¿ya? ¿Vale? ¿Se entendió lo del tamaño? Sí, profe.
Ujú. Igual el tamaño es como de de las interpretaciones más difíciles, según yo, porque igual es como necesario conocer el tamaño de otros objetos en el mapa. Sí, La gente igual, ese es un problema, sí. Pero, pero con el tiempo, como usted va a ir viendo cada vez más imágenes ya, tanto de satélites como de aviones, como de drones, pues ya se va a ir acostumbrando a identificarla ya sea, como le digo, por tono, por color, y luego ya por el tamaño. Y el tamaño es útil, claro, cuando usted puede diferenciar un objeto de otro en cuanto al... Un objeto de otro, perdón, cuando puedo comparar el tamaño de un objeto con otro en la misma imagen, pero cuando la imagen, por ejemplo, es una imagen para trabajar con recursos naturales y no permite ver tanto detalle, pues ahí el tamaño es útil, pero siempre y cuando los objetos sean muy grandes, ¿ya? ¿Vale? Como el huracán que yo le mostraba ahí, como los relieves que yo les mostraba, ¿vale? vale, profe. Em, Bien, entonces, otro criterio que podemos utilizar para mejorar nuestra identificación y posteriormente la interpretación en la forma, ¿ya? La forma, pues, tiene que ver justamente, pues, con eh, los bordes, ¿cierto? O el contorno de los objetos, ¿ya? Observados. Y esta forma y este contorno de los objetos es distinto, ¿ya? Al que nosotros estamos acostumbrados en nuestra perspectiva horizontal de la Tierra, ¿ya? Porque acá estamos viendo la Tierra desde arriba, entonces desde una perspectiva ortogonal o cónica. Entonces podemos utilizar esta forma de los objetos también para ayudarnos en la identificación, ¿ya? Entonces esta forma, ¿ya? También nos va a permitir justamente notar la forma de los objetos individuales, pero también nos puede servir para fijarnos en la forma de los objetos agrupados, ¿ya? Y aquí de nuevo volvemos al tema que le estaba conversando al inicio, tanto la forma como el tamaño depende mucho del material que yo esté utilizando. Si el material me permite ver mucho detalle, pues podré diferenciar un objeto de otro, ¿vale? Como la imagen que está acá, ¿ya? Como esta imagen tiene bastante detalle, pues yo digo, este es un edificio y al lado hay otro, entonces puedo diferenciarlo. O este es un centro comercial y acá esto es, pues es una bodega, o acá hay estacionamientos de autos, ¿ya? Pero cuando la imagen con la que estoy trabajando no me permite ver gran detalle espacial, como esta que estoy viendo acá, que esta es una imagen generalmente utilizada para recursos naturales, pues yo no puedo diferenciar aquí un árbol de otro, pero sí puedo diferenciar formas de objetos agrupados, ¿no? Entonces esto que está aquí es un objeto grandote que tiene pinta de ser pues un volcán, ¿no? ¿Ya? Y esto que está aquí entonces también pues es un objeto grande y que por su forma entonces pues es un cuerpo de agua, ¿vale? Tiene más, ok, lo mismo que acá. O esto que está aquí también, ¿vale? Son objetos que individualmente no los puedo diferenciar como este de este, pero sí por su pero sí por su forma, perdón, y por la magnitud que tienen, ya puedo comenzar entonces a hacer una relación entre la forma que tienen y lo que yo sé o lo que yo podría reconocer en la realidad, ¿ya? Lo mismo acá también, ¿vale? Puedo diferenciar un pivote de otro, pero interiormente, pues no me va a dar la calidad de la imagen para diferenciar más que la agrupación de los objetos que están dentro de esa cubierta, ¿vale? Y también la forma me va a ayudar justamente a dilucidar de qué se tratan, por ejemplo, los objetos lineales. Ya si yo veo aquí, pues son objetos lineales, ya estos son calles, pues su trazado geométrico es regular, entonces yo podría pensar que es una ciudad, o esto que está aquí, ¿vale?
pues también es un camino, ¿no? O una carretera. El trazado es muy regular, ¿vale? Las curvas son muy suaves, ¿ya? Lo mismo que está acá. Pero si me voy a un entorno natural, pues eso que está aquí, a lo mejor es justamente un cauce de un curso de agua superficial y ya la forma lineal no es igual que acá, ¿vale? Entonces podría decir carretera, perdón, o calles, carreteras, por esto que está aquí, pues por la forma que tiene, la forma lineal, pues tiene más pinta de ser un curso de agua natural, ¿ya? Lo mismo que estábamos comentando acá, ¿vale? La forma de esto, pues bueno, ya por el contorno, ¿vale? Y además por la magnitud del fenómeno que hay acá, pues eso que está aquí tiene que ser un cuerpo de agua, ¿ya? Es más difícil ver si es un cuerpo de agua natural o es un cuerpo de agua que generó el hombre, ¿ya? O las personas para acumular agua, pero esto que está aquí evidentemente por la forma tiene pinta de ser un cuerpo de agua, ¿ya? Y esto también aquí, pues por la pinta tiene forma de ser una canalización, ¿ya? De un curso de agua, ¿ok? Quizás esta canalización es artificial y esta otra canalización que está aquí es natural. Lo mismo que está acá, lo que les comentaba, ¿ya? El perímetro de un determinado objeto, ¿ya? Va a ser la clave para identificarlo, ¿ya? Ya que su contorno, pues nos va a permitir asimilarlo con alguno de los patrones que a nosotros nos resultan similares, ¿ya? Entonces la forma también es un criterio que es muy determinante, pero en las imágenes que permiten ver alto nivel de detalle, ¿ya? Como en el caso aquí estamos viendo incluso personas, ¿no? ¿Ya? Entonces la forma, ¿verdad? Va a ser útil cuando utilicemos imágenes de alta resolución espacial para observar, por ejemplo, que a partir de la forma podemos identificar los objetos, pero cuando ya no tenemos imágenes de muy alta resolución, pues también podemos utilizar la forma para diferenciar un objeto de otro, pero también va a haber que poner mayor cuidado. Y en este caso sabemos que eso es un estadio por la forma, ¿ya? Y podemos diferenciarlo de las personas. Pero aquí ya, pues tenemos que empezar a poner un poquito más de atención, ¿ya? Y quizás ya no vamos a poder diferenciar las personas, pero sí la forma de los objetos, pues nos va a permitir saber, por ejemplo, no sé, que esto que está aquí a lo mejor son silos de una refinería, pues esto que está aquí pues son zonas urbanas, lo mismo que acá, ¿vale? Y esto que está aquí, pues puede ser a lo mejor instalaciones deportivas, ¿ya? ¿Vale? O esto que está acá, por la forma que tiene. O a lo mejor es un parque, ¿ya? Lo mismo acá, ¿verdad? Pues por la forma, entonces, esto es una canalización, ¿cierto? Tiene pinta de ser artificial, ¿vale? Y lo que está dentro, pues son construcciones, ¿cierto? Dentro de una zona, pues inundada, ¿ya? Puede ser Holanda, por ejemplo, ¿ya? Que es una de las zonas que está bajo el nivel del mar y hay muchas construcciones, ¿cierto? En zonas que están permanentemente inundadas. Y si usamos imágenes ya que no permiten ver tanto detalle, pues las formas también nos pueden ayudar ya a diferenciarlo uno de otro por el contorno, pero tenemos que tener mucho más cuidado. No va a ser tan fácil ya cuando la imagen no permite tanto nivel de detalle diferenciar o identificar un objeto de otro. Hay que poner un poco más de detalle y hay que utilizar otros criterios ya. Entonces, por ejemplo, acá, pues por la forma, pues tienen pinta de ser campos deportivos, ¿cierto? Esto será el centro
Y acá a lo mejor está la pista, ¿ya? Donde la gente suele correr. Ok. Esto que está acá entonces por la forma de los techos, ¿cierto? Lo podemos asimilar como fábricas. O el C, esto que está aquí, ¿cierto? Este círculo que incluso proyecta hasta sombra. Acá, pues es una plaza de toros, ya que es más común encontrarla en España o en México o en Colombia, ¿cierto? Y estos son edificios, es una zona urbana, por la forma lo puedo comenzar a pillar, ¿ya? O eso que está aquí es un puerto, ¿cierto? El mar y las instalaciones, ¿ya? Del puerto. O si tenemos mayor detalle, entonces pensar un poco en la forma de esto. Y como les dije, estos silos que están aquí puede ser refinerías o alguna industria petroquímica o alguna industria química, ¿ya? Y si tenemos pues mayor nivel de detalle, pues la forma es evidente de lo que está aquí, ¿cierto? Son aviones, aquí hay pistas, pues esto será un aeropuerto entonces, ¿ya? Bien, se entendió entonces el tema de las formas y del tamaño, ya que son importantes esos criterios, pero se hacen cada vez más importantes cuando la imagen que tenemos para trabajarla permite ver gran detalle. Ya cuando la imagen que tenemos para trabajar no permite ver tanto detalle, pues es un poco más complejo utilizar esos dos criterios, ¿ya? Así que se entendió eso de el tamaño y las formas. Sí, profe, se Vale. entendió. Ya. La idea aquí entonces es justamente ir observando cada vez más, ¿ya? Imágenes de la perspectiva ortogonal icónica para poder justamente ir acumulando pues experiencia y conocimiento ya de las cosas. Esto es como todo en la vida, a medida que uno va ganando más experiencia y va ganando más conocimiento, pues es capaz entonces de, de- de ir acumulando y afinando un poco el ojo. Al principio cuesta, pero luego ya, mm, si conocemos aún más la zona, pues más fácil se nos hace hacer una adecuada identificación, ¿ya? Entonces el otro criterio que vamos a revisar son las sombras, ¿ya? Eh, las sombras es la consecuencia de la variación en las condiciones de iluminación, ¿ya? Y, y esa variación en las condiciones de iluminación modifica eh, el brillo, ¿ya? De los objetos, ¿ya? Y también modifica la firma espectral, ¿ya? O la firma lumínica que tienen estos objetos, ¿ya? Entonces, cuando la sombra actúa sobre los objetos del territorio, ¿ya? La sombra puede ofrecer valores de brillo, ¿ya? Muy distintos para una misma cubierta, ¿ya? ¿Ok? Piensen, por ejemplo, en una ladera de un bosque que está expuesto al sol y la misma ladera al otro lado, pues está expuesto a la sombra, ¿ya? Puede que sea la misma especie, pero si yo lo veo desde arriba se va a ver distinto y yo puedo pensar que son cosas diferentes y siguen siendo lo mismo. Lo único que pasó ahí es que hay cambios en la iluminación, ¿ya? Entonces eso por un lado, y por el otro lado las sombras también pues permiten proyectar ya la forma y las dimensiones de los objetos en el plano, y esa proyección pues nos permite pues cuantificarnos, dimensionarlo ya en este caso, ¿ya? La imagen que está a la izquierda, pues la sombra que proyectan estos objetos pues me habla un poco de su tamaño, ¿ya? Aquí podemos pensar que el sol entonces, la fuente de iluminación viene de este lado y está proyectando sombras sobre estos objetos, ¿cierto? Esos objetos tienen una altura importante porque fíjense, pues la sombra que proyectan aquí y aquí, en esa zona de aquí y en esta zona de acá, ¿ya? ¿Vale?
Ese es en una imagen de alto nivel de detalle, pero en una imagen que no tenemos tanto nivel de detalle, en una imagen, por ejemplo, pensada para el estudio de los recursos naturales, pues con la sombra nosotros podemos confundirnos, lo que yo les decía ya. Acá tenemos nuestra fuente de iluminación, pues que viene de esta dirección, ¿cierto? Está iluminando el terreno. Entonces tenemos laderas que van a quedar iluminadas y otras laderas que van a quedar en sombra, ¿vale? Laderas iluminadas y laderas en sombra, ¿ya? Y yo podría pensar entonces que la cubierta que hay aquí es distinta a la cubierta que hay acá por el tono, ¿ya? O por el color. Pero eso es solamente un efecto de la condición de iluminación, ¿ya? Entonces la vegetación que hay aquí muy probablemente es la misma que está aquí, ¿ya? La única diferencia es que aquí se ve más oscuro porque se está provocando sombra. ¿Ya? Lo mismo, esto que está acá son nubes, ¿ya? Y las nubes proyectan sombra, ¿ya? Que es esto oscuro que está abajo. No es que sean cuerpos de agua como este que está aquí, sino que son las sombras de las nubes, ¿ya? El mismo ejemplo que estábamos comentando anteriormente, ¿cierto? Aquí tenemos un objeto cuya altura es bastante importante. La fuente de iluminación viene entonces de este lado y proyecta la sombra al piso, ¿ya? En fotogrametría antiguamente lo que se hacía era calcular, por ejemplo, la altura de los árboles utilizando las sombras que estos proyectaban, ¿ya? A través, por ejemplo, de trigonometría, ¿ok? Sabiendo esta longitud, ¿ya? Sabiendo algunas condiciones de iluminación, era probable entonces, a partir de esta sombra que está aquí, conocer la altura de estos objetos, y así calculaban la altura de los árboles. Y lo mismo acá, ¿ya? Para el otro ejemplo que les decía, la fuente de iluminación viene de este lado, entonces está iluminando estas laderas, pero esta otra ladera la está dejando en sombra. Entonces yo podría pensar, oye, mira, aquí se ve más rojo, esto que está aquí es distinto de lo que está acá. Pues no es así, esto que está aquí probablemente es la misma especie que está acá, pero porque le está dando la sombra en este momento, yo la puedo ver de distinto tono, ¿ya? Entonces eso nos puede llevar a confusión. Entonces la sombra nos puede servir para algunas cosas, para calcular la altura, ¿vale? O nos puede confundir para otras cosas, ¿ya? Entonces en cualquiera de los dos casos es un criterio que se tiene que utilizar para mejorar nuestra identificación. Este es otro criterio que también podemos utilizar, ¿verdad? Y que nos va a ayudar a mejorar nuestra identificación de las cubiertas y nuestra interpretación de ellas, es decir, su significado, y es el contexto o la situación espacial, ¿ya? Entonces, ¿qué se entiende por situación espacial o qué se entiende por contexto? ¿Ya? A la utilización de los elementos que rodean a una cubierta de interés para averiguar entonces su interpretación, ¿ya? Entonces, nosotros podemos pensar en un parque al interior de una zona urbana, ¿ya? Y ese parque, no sé, en Valdivia o en Santiago o en otra ciudad de Chile, ¿ya? Un parque grande, puede presentar un tono, puede presentar una textura y un color muy similar a lo que puede ofrecer un bosque natural, ¿ya? ¿Vale? Incluso las mismas especies pueden estar ahí, ¿ya? Sin embargo, el entorno geográfico en el que estamos nosotros viendo ese parque, que es una ciudad, es muy distinto, ¿ya? Que el entorno geográfico donde vamos a ver un bosque. Entonces, ese entorno geográfico, ese contexto espacial, pues nos va a permitir decir entonces, pues lo que estoy viendo aquí es un parque, ¿ya? Y lo que estoy viendo en la otra imagen, pues es un bosque, ¿ya? Aunque la vegetación sea la misma, pero están en un contexto espacial distinto, ¿ya? Y lo mismo acá también, podemos pensar en esta imagen, ¿ya? Esta imagen que está acá, pues bueno, aquí hay un cuerpo de agua, ¿cierto? Es evidente el color oscuro, ¿vale? Acá desemboca esto y pues nosotros podemos pensar en esto, a ver, es cuerpo de agua, desemboca acá, esto es mar, a lo mejor podríamos pensar, bueno, que son olas.
Pero si empezamos a analizar mejor esto, vemos que es poco probable que sean olas porque están muy metidas hacia el cuerpo de tierra, ¿cierto? Entonces, ¿ya? Tienen pinta de ser otra cosa, ¿ya? Y pueden ser entonces salares o salinas, ¿cierto? Donde se explota la sal, ¿vale? Y el color también nos ayudaría a entender un poco eso, pero más que nada el contexto, el agua, ¿cierto? El, eh, el color, ¿verdad? Y cómo se internan dentro de la masa de tierra, pues no van a ser olas, pero sí que va a ser salinas. Y acá lo mismo, ya podríamos pensar, bueno, esto que está aquí es el mismo color que está aquí, ¿cierto? Entonces a lo mejor alguien podría pensar, pues esto aquí también son sales. Pues no, ¿verdad? Dado que esto es un relieve de tamaño importante, pues muy probablemente lo que está aquí es nieve, ¿cierto? Por el contexto, ¿vale? Y lo mismo acá. ¿Ya? Tenemos, en este caso no son imágenes a color, son imágenes pancromáticas, ¿ya? Y tenemos pues el mismo tono o el mismo brillo para algunas cubiertas, ¿ya? Aquí y aquí, ¿vale? ¿Vale? Por el contexto espacial, yo lo que veo acá son zonas urbanas, ¿vale? Acá, ¿vale? Pero veo zonas muy brillantes y eso es vegetación que está regada o que está haciendo fotosíntesis, ¿ya? Entonces podría pensar a lo mejor que es vegetación regada haciendo fotosíntesis, pues podría pensar que a lo mejor es un tipo de cultivo, pero por el contexto, pues yo podría comenzar a dilucidar que estos son parques urbanos o son campos de golf, ¿vale? Acá. Aunque, si yo comparo el tono en un entorno natural o en un entorno agrícola, pues este mismo tono de aquí, en este caso me estaría representando pivotes ya de irrigación de cultivos agrícolas. Entonces el tono es el mismo color blanco aquí, el mismo color blanco acá, ya, vegetación que está sana aquí y acá, pero el contexto de esto es distinto de esto. Aquí estoy dentro de una ciudad, en un contexto urbano, aquí estoy dentro de un contexto rural, ¿ya? Por lo tanto, esto tiene que ser cultivo agrícola, y esto tiene que ser parque o campos de golf u otra cosa. Bien, entonces vamos a dejar hasta aquí para hacer una pausa de esto y ya vamos a volver en unos 10 minutos para terminar con esta clase que es bastante larga ya, pero importante de cara a justamente a la utilización de las imágenes para generar cartografía o para generar datos de inventario de los recursos naturales o para otros estudios que ustedes quieran hacer ya a escalas locales o a escalas regionales, ya, incluso a escalas globales. Pero hay que saber estos criterios para poder eh, interpretar bien estas imágenes. Así que dudas de eso o nos vemos en unos minutos más. Vamos a seguir con el tema que estábamos viendo y vamos a comenzar entonces a comentar otro criterio para la utilización de las imágenes, ¿ya? Y otro criterio es el patrón espacial. Y el patrón espacial se refiere a cómo se organizan los elementos en su conjunto o los objetos en un conjunto, ¿ya? Y si su distribución es regular o irregular, ¿ya? Entonces, tanto los elementos naturales que nosotros vemos sobre el mundo y como los elementos artificiales, pues tienen distintos patrones, ¿ya? Y espaciales. Y esa distribución espacial, pues nos va a permitir entonces también identificarlos de mejor manera, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿qué podríamos ver acá en estas imágenes que hay en pantalla? Pues el patrón espacial de esta zona que está aquí, ¿cierto?
pues dado su patrón, ¿cierto? Más irregular, pues yo podría pensar que esta zona que está aquí, pues son zonas naturales, ¿cierto? ¿Ya? Puedo ver que estos justamente, pues son accidentes geográficos, ¿cierto? Provocados por los cambios en la elevación del relieve, ¿ya? Y que a lo mejor son contribuyentes, ¿cierto? A esta cuenca que va pasando por la parte más baja de este relieve, ¿ya? Y el patrón que está aquí, pues, me permite entonces decir que no hay una organización sistemática, por lo tanto yo podría pensar que esto es natural, ¿cierto? Lo mismo que está acá, ¿verdad? Pues esta organización entonces no se ve muy regular, ¿ya? Parece ser natural, ¿vale? Lo mismo, esto es un cuerpo de agua importante y estos son afluentes del cuerpo de agua, ¿vale? Y este patrón que está acá, dendrítico, viene dado justamente por el relieve, ¿ya? Lo mismo aquí, este cuerpo de agua que está aquí y los afluentes que van confluyendo, las formas que tiene la agrupación de la vegetación que se ve en tonalidades rojizas, pues el patrón no es nada sistemático. Yo podría pensar entonces que es natural, ¿vale? Pero aquí, si yo veo ese patrón que está aquí, ¿ya? Más que el patrón, la forma, eso que está aquí no tiene tanta pinta de ser natural, ¿ya? Sus cortes son más regulares, son más geométricos y los que están aquí, pues, tienen otra forma, ¿ya? La asociación entonces o el patrón nos permitiría entonces diferenciar cubiertas, ¿cierto? De una natural versus una artificial, ¿ya? Quizás acá es más claro esa explicación. Este patrón ya que se repite y que es regular, pues yo lo podría asimilar entonces con techos de las fábricas ya en un polígono industrial. O este patrón también acá que se repite, que son como un esqueleto o espinas de pescado, seguramente lo habrán visto en otro lado y tiene que ver con la deforestación en el trópico, ¿cierto? Se hace una vía de acceso y luego se comienza a deforestar a partir de vías perpendiculares a ella, ¿vale? Y eso, repitiéndose de manera sistemática, pues genera este patrón, ¿ya? O lo que ya habíamos comentado, ¿ya? Este patrón espacial de cómo se organiza esto. Pues naturalmente las cosas no se organizan así. Entonces, si ya vimos campos de golf en otro lado, probablemente tengan el mismo patrón espacial, ¿ya? O acá, ¿ya? Esto es relieve, ¿cierto? Probablemente es una imagen de radar, generada por un radar. Lo que vemos aquí es el relieve. Esa es la masa de tierra y esto que estamos viendo acá es la masa de agua. Esto es tierra también. Y estas son ondas de agua producidas, ¿cierto? Por a lo mejor el paso de alguna embarcación. Pero tienen un patrón espacial que me permitirían entonces ayudar a su identificación, ¿ya? Acá lo mismo, pero con imágenes que permiten ver mayor detalle, ¿ya? A la derecha, parques urbanos, campos de golf, ¿ya? La organización espacial es sistemática, ¿ya? Lo mismo acá, parques urbanos, formas, ya hay organizaciones, cultivos también, patrón espacial regular, pero esto que está aquí, pues no es un patrón espacial regular, ¿cierto? Esto que está aquí es vegetación natural, ¿vale? Lo mismo es probable esto que está acá. Y lo mismo aquí, patrón espacial regular, puesto esto es un parque, entonces en un entorno urbano, ¿ok? Entonces, patrón espacial irregular, cubierta natural, patrón espacial regular, cubierta antrópica, ¿ya? Otro criterio que vamos también a utilizar cuando trabajemos con estas imágenes o con estos datos, pues es el efecto estereoscópico. Y el efecto estereoscópico ya también lo comentamos
la clase pasada o la anterior, ya no recuerdo muy bien, pero es la capacidad que tienen las personas de percibir, ¿cierto? Sensación de profundidad a partir de la utilización de dos imágenes que apuntan a un mismo punto, pero que fueron tomados desde dos posiciones ligeramente distintas, ¿ya? Y ese efecto estereoscópico nos va a permitir entonces, por ejemplo, identificación de elementos del paisaje que estén vinculados con el relieve, ¿ya? Como lo que vemos acá, ¿cierto? Si nosotros somos capaces de generar una imagen y poner esta imagen sobre un relieve, pues la sensación de tridimensionalidad o la sensación de profundidad de relieve, pues nos va a permitir entonces poder identificar que las zonas de vegetación que se ven pues más adentradas ya en las zonas de accidentes geográficos, pues yo podría pensar que es vegetación natural, ¿ya? Pero las otras zonas, ¿ya? Que puede que tengan una tonalidad parecida, pero que están en las zonas planas de este modelo tridimensional, pues que son estas zonas anaranjadas de acá, pues tienen pinta de ser cultivos agrícolas, ¿ya? ¿Vale? Y ya acá, a lo mejor esta zona, que se ve de una tonalidad celeste, ¿ya? Y que está acá en la zona plana, pues el efecto estereoscópico me permitiría entonces dilucidar o comenzar a sospechar que esto que estoy viendo aquí, pues son zonas urbanas, lo mismo que está acá, ¿vale? Entonces este efecto estereoscópico se hace con pares de fotografías, ¿ya? O se hace con imágenes de satélite que también permiten modificar ligeramente el ángulo de observación. Ya hay algunas, más los van a ver ustedes más adelante, algunos satélites que se llaman Spot, ¿vale? Que son franceses. Otro que se llama Aster, que es un satélite americano, perdón, Aster Terra, de MODIS. ¿Ya? Y este efecto estereoscópico justamente pues nos va a permitir entonces ya comenzar a identificar cubiertas ya justamente por la posición que éstas tengan y esta posición vinculada al relieve, ya si está en zonas más abruptas, si está en zonas más planas, ya, ¿vale? Eso va a ser entonces otro criterio que podríamos utilizar siempre y cuando tengamos imágenes que nos permita generar esta sensación de relieve, ¿vale? Y acá tenemos otro criterio más, que es de los más complejos, ¿ya? Y que se llama el criterio temporal o la dimensión temporal, ¿ya? Dijimos que hay varios criterios, ¿ya? Desde los más simples hasta los más complejos. Este es uno de los más complejos. ¿Y por qué? Porque este nos permite utilizar, por ejemplo, la condición fenológica de las cubiertas para poder saber de qué se trata, ¿vale? Entonces podemos utilizar la dimensión temporal de dos maneras. Ya podemos hacer un análisis multiestacional, que sería esto que estamos viendo aquí arriba, y podríamos hacer un análisis multianual, esto que está acá abajo. Entonces, en el caso del análisis multiestacional, lo que hacemos es, por ejemplo, para una misma temporada, por ejemplo, para un mismo año, analizar distintas fechas de una zona. Por ejemplo, otoño, invierno, primavera y verano, ¿vale? Para una misma zona. Y a partir entonces de la fenología, de la vegetación, pues hacer una correcta interpretación, ¿ya? ¿Vale? Eso sería una forma de utilizar el tiempo para la identificación, teniendo en cuenta, por ejemplo, que los cultivos agrícolas son senescentes y tienen ciclos anuales, entonces podríamos comenzar su registro o su seguimiento en, en el otoño, ¿verdad? Luego en la primavera su mayor expresión, en el verano su cosecha y finalmente en el otoño pues ya no estaría. Entonces ese ciclo fenológico pues nos va a permitir entonces hacer una adecuada interpretación de él. Y también podemos hacerlo de otra manera, ¿ya? Cuando queremos ver los cambios entre una fecha y otro, y esto se hace mucho en el monitoreo de los recursos naturales, cuando yo quiero
quiero saber qué ha cambiado entre una fecha 1 y una fecha 2, por ejemplo, qué cambió entre el año 70 en Chile y entre el año 2020 en Chile, por ejemplo, para ver las cubiertas. Entonces hago una interpretación en el año 70 y hago la misma interpretación en el año 2020 para primavera y para primavera. Genero una interpretación aquí, una interpretación acá, y a partir de la comparación de estas dos interpretaciones, pues puedo detectar qué cambió entre las dos fechas, ¿vale? Entonces, análisis multiestacional, análisis multianual, utilizando el tiempo. Entonces, acá hay un ejemplo del análisis multiestacional, ¿cierto? Acá tenemos una zona, ¿verdad? Que ya sabemos que es, pues, es una zona natural, ¿verdad? Aquí hay vegetación, hay relieve, y acá, si comenzamos a avanzar un poco en el tiempo, pues podemos ver que hay algo de humo acá. Hay unos cambios evidentes. Acá hay una zona urbana que acá no estaba, ¿vale? Pero bueno, concentrémonos en esto. Hay humo. Vemos que eso empieza ahora a avanzar y finalmente, luego de un tiempo, queda esto, ¿vale? Utilizando el tiempo, pues podríamos entonces identificar que esto que pasó aquí, pues es un incendio forestal, ¿vale? Entonces nos valimos del tiempo, usamos el tiempo para saber de qué se trata esto que está aquí, porque si lo viéramos directamente, es probable que no tengamos mucha idea de qué se trata, pero si vemos el paso del tiempo en el fenómeno, se inicia el fuego, se está desarrollando, incluso se ven hasta el frente del incendio, ¿vale? Y llegamos al punto donde ya pues el incendio se extinguió, pero quedó la cicatriz. Entonces, esa dimensión temporal me permite decir que esto que está aquí pues es un incendio, una cicatriz de un incendio forestal. Y pues acá podemos utilizar también pues lo mismo, este criterio multiestacional, ¿ya? El mismo año, pero distinta estación, primavera y verano. Entonces, para una composición de color en falso color, en infrarrojo, entonces podemos ver que toda esta zona, que aparecen tonos rojizos aquí, pues aquí la mayoría ya no está en tonos verdosos o en tonos blanquecinos. Entonces, yo podría comenzar a pensar o a evidenciar, ya a sospechar que esto que está aquí, ¿cierto? Eran cultivos agrícolas que en primavera estaban con su máxima expresión, con su máximo vigor vegetal, se veían de tonos rojos, pero que una vez que llegó el verano, pues se cosecharon o se secaron. Se secaron, ¿ya? Y en esta composición la hierba, pues seca, se ve de color verde, y los cultivos que se cosecharon, trigo, maíz, cebada, yo qué sé, pues ya aparecen como suelo desnudo de color blanco, ¿vale? Lo que sí sigue apareciendo como color rojo aquí y acá, pues es probable que es vegetación natural que se mantiene viva tanto en la primavera como en el verano, que pueden ser bosques siempre verdes o pueden ser coníferas, ¿vale? Entonces el paso del tiempo pues me va a permitir entonces justamente dilucidar de qué se tratan estas cubiertas, ¿ya? Y acá un ejemplo para el uso del tiempo, pero en una perspectiva multianual. Tenemos una zona, ¿ya? Relieves, zona urbana, cultivos para el año 74, la misma zona para el año 2002. Es probable que sea incluso hasta la misma, sí, es la misma estación, puede que sea primavera en ambos años, ¿ya? Pero en este tiempo, en el 74 y aquí en el 2002, podemos ver cambios evidentes entonces en esto, ¿ya? La zona urbana ha crecido mucho y también la zona de los cultivos pues ha crecido acá. Así esta zona de acá, perdón, la zona urbana ha ido reduciendo justamente la zona de los cultivos, ¿vale? Vemos acá, toda esta parte antes era de cultivo y ahora toda esta parte está siendo ocupada por zonas urbanas, ¿ya? ¿Vale? Entonces, si queremos hacer una detección de cambios y saber cómo ha sido, por ejemplo, el cambio de cobertura o el cambio de uso de suelo, pues esta dimensión temporal,
nos permitiría entonces ver cómo ha avanzado la ciudad desde aquí hasta acá, incluso hasta estas zonas de acá, y cómo esto se ha ido transformando de terrenos agrícolas a urbano o terrenos naturales a urbano. Bien. Entonces, ese era el otro criterio y ahora vamos a ver algunas claves de identificación, ¿ya? Entonces, las claves de identificación son bastante parecidas a las otras claves que ustedes seguramente habrán utilizado en botánica o no sé, o en zoología o en entomología, ¿cierto? Para la identificación de especies, solamente que acá se usa para la identificación de cubiertas o de objetos, ¿ya? Entonces son descripciones que nos ayudan a nosotros como intérprete a evaluar e identificar la información de manera organizada, perdón, y consistente. Y hay de distintos formatos, hay algunas claves que son textuales, en las cuales nosotros leemos un texto y a partir de la descripción de ese texto podemos identificar las cubiertas. Y hay otras claves que son gráficas, ya que están basadas justamente en la muestra de algunas cubiertas de forma gráfica y cómo podemos utilizar esas cubiertas de forma gráfica pues para asimilarlas o para ayudarnos a la identificación de lo que nosotros estamos viendo en ese momento, ¿ya? Aquí hay algunos ejemplos, ¿ya? Textuales, hay algunas que saqué acá, que tienen sus años, pero bueno, son bastante clásicas, ¿ya? ¿Qué es lo que se puede entender como un cultivo? Campos alineados, textura fina, tonos claros, fronteras angulosas, tamaño usualmente pequeño moderado. Entonces esta es una clave de identificación del tipo textual, que como es el agua clara, color negro en una composición de blanco y negro, e igualmente se va a ver de color negro en una composición en color, ¿vale? Estas son entonces claves de identificación textuales y las que están acá son las gráficas. Ya generalmente, como les dije, pues son imágenes anotadas o interpretadas, ¿ya? Y comentadas, ¿ya? Que nos permiten a partir de pues la apreciación de esas imágenes, pues hacer una asociación con lo que nosotros estamos viendo en nuestra imagen y ver ciertas similitudes o diferencias, ¿ya? Como lo que está acá. Esta es una clave gráfica, ¿ya? Zonas urbanas, ¿vale? Pueblos y ciudades que presentan color violeta en tonos azulados, ya hemos visto esto. La estructura geométrica y definida por las vías de comunicación. El tablero, ¿cierto? De ajedrez o de damas, ¿ya? Permite distinguirlo fácilmente de otros usos de suelo, correcto. Lo mismo acá, masas de agua, pantanos, lagos y lagunas, manchas de color negro, textura uniforme y bordes nítidos, también. Matorrales, ¿ya? Esta es una cobertura bastante variable, ¿ya? Pero el color o el contexto en el cual se encuentra ya generalmente permite una identificación. Forman manchas de bordes irregulares, colores marrones, ya con tonos rojizos y generalmente en zonas con relieve. Y praderas naturales, perdón, ya forman manchas difusas de color generalmente anaranjado. Esto depende mucho de la composición que estemos utilizando ya y que pueden intercalarse con zonas boscosas que son lo que vemos acá en color verde ya y con zonas de matorral. Okay. Bien, el otro concepto que vamos a revisar ahora pues es la fotoclasificación. Ya vimos entonces los criterios. También vimos algunas guías ya para la identificación y ahora vamos a hablar de la fotoclasificación. La fotoclasificación pues es un proceso o una etapa que va cuando una vez que nosotros ya tenemos identificados los objetos, ¿ya? Y también sabemos cuáles son las características que definen a esos objetos, yo puedo extender esa búsqueda de estos rasgos por toda la imagen, ¿vale? Para identificar en la imagen los individuos de la misma clase, ¿ya? Es decir,
ya sé cómo son, ya sé qué características tienen, entonces ahora pues puedo empezar a buscarlos por toda la imagen para identificarlos y generalmente los voy a agrupar en conjuntos homogéneos y los voy a separar de sus vecinos mediante fronteras, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahí? Pues voy a delinear los perímetros de cada una de las clases y a cada uno de esos perímetros o a cada uno de esas áreas que ya vaya generando, pues les voy a dar un código, ¿ya? Y ese código pues se va a corresponder con la leyenda que yo esté empleando en mi estudio, ¿vale? Tal cual como aparece ahí en la fotografía, perdón, en la diapositiva, ¿ya? ¿Vale? Entonces ya logré identificar, ¿ya?, algunos objetos y ahora pues lo estoy agrupando y lo estoy delineando y le estoy dando pues un código que corresponde, ¿cierto? Que es tal cual como hicieron ustedes con el tema de la carta. En el caso de la carta, pues para usted el trabajo ya estaba hecho, ¿vale? Porque alguien ya había hecho la interpretación y ustedes tuvieron que dibujar sobre la carta. En este caso, pues es un poco más complejo porque el trabajo no está hecho y entonces yo tengo que empezar a identificar los objetos y luego delinear sus fronteras y etiquetarlos con una leyenda, la leyenda que corresponda. ¿Ya? Y una vez que haga eso, entonces, pues lo que tengo que hacer es justamente cuando yo estoy trabajando con varias hojas, ya de varias cartas, o con una zona que es muy extensa y por lo tanto no la puedo trabajar solo yo, sino que hay más personas trabajándolas. Luego cuando hacemos un compilado de eso o cuando unimos ya ambas zonas, la zona que le tocó trabajar a una persona y la zona que le tocó trabajar a otra, o a lo mejor a mí mismo, pero en distintas instancias, pues tengo que unirlas, ¿cierto? Y al unirlas, entonces tengo que revisarlas y ver posibles errores que se generen, como el que está acá, ¿ya? De asignación de códigos en el mismo polígono, ¿vale? ¿Ok? En este caso, entonces, tenemos que, ese sería de la categoría B, ¿vale? Y que debería tener el mismo código, ¿ya? Y también, pues, hay errores de justamente de etiquetado de parcelas o que interrupción de fronteras en polígonos que continúan en hojas vecinas, ¿ya? Entonces, estos errores, pues también ya una vez que hago una digitalización o una fotoclasificación en una hoja y en otra hoja, pues cuando junto las hojas, pues tengo que comenzar entonces pues a corregirlo ya. Aquí hay un etiquetado que está mal, ¿vale? Y tengo que corregirlo. Deberían ser del mismo etiquetado. Aquí dice 11 y 12, pues como pertenecen al mismo polígono, pues debiera ser 11 o 12, ¿ya? Y acá pues tengo un error entonces en las fronteras, ¿ya? Y tendría que pues que corregirlo también o hacerlo calzar. ¿Ok? Y esos son pues errores que hay que corregir cuando realizamos este proceso de la fotoclasificación, ¿ya? Y finalmente ya pues llegamos a la fotointerpretación, que es la actividad más complicada de todo esto que hemos venido comentando en esta clase, ¿ya? Y que lo podemos entender como la determinación del significado de la información, ¿ya? Una vez que yo he hecho la identificación, ¿ya? Le tengo que dar un significado, ¿ya? Y para eso entonces tengo que interpretar los detalles naturales y artificiales de cada uno de esos objetos y tengo que entonces tratar de interpretar y explicar las posibles consecuencias de eso en la organización del paisaje, ¿ya? Entonces, en términos un poquito más estrictos, pues es examinar fotografías aéreas o imágenes satelitales para identificar los objetos y además para juzgar su significado, ¿ya? Entonces, por eso la
la fotointerpretación tiene un nivel un poquito más superior que la identificación y que la clasificación, ya, porque tenemos que darle un significado a esa información. Tenemos que ver cuáles son los detalles, ya, de esos objetos para buscar sus causas naturales o artificiales, ya, y cómo eso, pues, tiene que ver con la organización del paisaje, ¿ya? Es un poco más complejo el tema de la fotointerpretación, ya requiere justamente un mayor ejercicio mental e intelectual, más que solamente identificar si está cubierta un tipo u otra, ¿vale? Y aquí vamos a revisar finalmente, para terminar, varios proyectos cartográficos que han utilizado la fotointerpretación y el análisis visual para construirlos, ¿ya? Hay varios que son muy populares y que ustedes los pueden encontrar en internet y descargarlos, como por ejemplo que es el proyecto de la Unión Europea que se llama Corine Land Cover, que es un proyecto que permite justamente hacer un monitoreo de los recursos naturales o de las coberturas en toda la Unión Europea, ¿vale? O más localmente, el catastro del bosque nativo que hace aquí CONAF, que también lo realiza usando análisis visual de las imágenes, ¿ya? Entonces acá tenemos una muestra de este catastro de la Unión Europea, ¿cierto? Donde se proporciona un inventario, pues, de las coberturas, ¿ya? Se digitaliza sobre las imágenes haciendo análisis visual, haciendo fotointerpretación. Entonces los operarios van digitalizando los polígonos y los van etiquetando de acuerdo a una clave que tiene que ver con la leyenda que van a utilizar. Esto se vectoriza y luego se transforma a un raster con tamaño de píxel de 250 por 250 metros, ¿ya? Y es la base de datos que se utiliza en Europa para gestionar los recursos naturales y el medio ambiente, ¿ya? Acá tenemos entonces, como se vería en este caso España, ¿vale? Con la cobertura y las categorías del Corine, ¿ya? Hay varias coberturas, ¿ya? Artificiales o antrópicas, ¿ya? Y hay otras que son, pues, naturales, ¿ya? Como los humedales, pastizales, ¿ya? Cuerpos de agua, ¿vale? Ok. Otro ejemplo del inventario forestal de Canadá, de British Columbia, también. Y acá, en el caso de nuestro país, pues el catastro del bosque nativo, ¿cierto? Que, como les dije, pues el objetivo de este trabajo es monitorear los cambios que han habido en las coberturas y en los usos de suelo, pues, del país, y actualizar el uso desde el año 93, ¿ya? Y utilizando la metodología que se llama la Carta de Ocupación de Tierras, que también es, pues, una metodología que utiliza el análisis visual, ¿ya? Este catastro generalmente se actualiza por regiones cada 5 o 6 años. Ese es el periodo de actualización que tiene, ¿ya? Pero son ejemplos, ¿ya? De productos que han utilizado entonces el análisis visual de las imágenes justamente para generar información. Y eso, hasta aquí entonces vamos a quedar hoy día, ¿ya? Con ese tema que nos llevó 2 sesiones, ¿ya? Es bastante largo, pero es importante que ustedes conozcan cuáles son los criterios que les permiten, que los van a permitir, ¿cierto? Hacer uso de imágenes aéreas o datos satelitales o drones, ¿ya? Idealmente, nosotros teníamos considerado un trabajo para que hiciéramos fotointerpretación de datos de satélite, pero no nos dio el semestre, ¿ya? Entonces vamos a tener que dejar eso pendiente. Llegamos hasta la generación de una composición cartográfica, pero a partir de una carta. Eso ya es aprendizaje, pero falta hacer más abstracción todavía, ya, porque en las cartas la interpretación ya la hizo alguien y ustedes ahí ahora lo que hicieron fue
hacer un delineado, pero sobre los objetos que ya estaban fotointerpretados. Lo ideal es que hagan fotointerpretación ustedes, ¿ya? Que extraigan esas mismas cubiertas, pero de una imagen, ¿ya? Eso es un ejercicio un poquito más fuerte que lo que hicieron, ¿ya? Pero bueno, va a quedar eso de tarea para los cursos que vienen, ¿ya? Y hay información en internet, hay mucho, ya, de fotointerpretación, o ustedes ya con lo que saben de QGIS pueden tomar una imagen de Google, referenciarla, y una vez que esté referenciada, entonces hacer fotointerpretación sobre ella, ¿vale? Pero usando los criterios que aquí vimos, ¿ok? Así que esos, estimados, necesito entonces que me contesten a la brevedad el tema de las ponderaciones para comenzar a solicitar ese cambio y a poner las notas ya del trabajo 2 que ya lo terminamos de revisar. ¿Dudas de esto que vimos hoy? ¿Hay dudas? Todo clarito. Ya. Entonces la prueba es hasta acá, ¿vale? Bien. Ok, creo que no tenemos nada pendiente, ¿cierto? Las notas las voy a poner hoy día en Cibeduc, pero es necesario que veamos ese de la ponderación para ingresarle al sistema académico. ¿Las notas del práctico 2, profe? Sí, el práctico 2, sí, 1 o 2. Ok. 2, sí, 2 ya, sí. ¿Vale? Pero es necesario que veamos lo otro, porque se demora la gente de registro académico en contestarme a veces. Entonces, ya. Eso, con los ayudantes entonces tienen la ayudantía a mediodía, me dijeron ellos, ¿vale? Voy a recordarles de nuevo que les manden el link del, del enlace a la reunión. Creo que es eso, ¿vale? Ya nos vemos entonces la próxima semana para la prueba. Una cosa muy importante en el tema de la prueba es que mucha gente me dijo que había tenido menos tiempo para contestar la prueba. El problema de la prueba es que el sistema automáticamente asigna inicios y términos. Entonces, si ustedes se meten, no sé, 10 minutos más tarde o 20 minutos más tarde, al final lo que le está pasando es que se le está descontando el tiempo de contestar la prueba, ¿vale? Así que procuren entrar a la hora que corresponde, ¿vale? Porque si no, no hay más tiempo para contestar las preguntas. Ya. Ok. Y nos vemos. Que estén muy bien entonces. Chao, profe. Chao, chao. Nos vemos. No, Chao. profe, que esté Chao, bien. profe. Chao.